Este majestuoso parque, el Parque Fundidora que hoy disfrutan los regiomontanos y todas las personas que lo visitan, fue antes una enorme siderúrgica integrada, la primera de México y toda Latinoamérica. Estos edificios, estas chimeneas y estos hornos que constituyen hoy una importante arqueología industrial, encierran una de las historias más conmovedoras y apasionadas que alguien pueda contar, puesto que esta historia explica en gran parte el carácter del regiomontano y del pueblo de Nuevo León. Esta es una historia de entrega, de sacrificio y de triunfo. Por eso, las chimeneas de Fundidora fueron inscritas en el escudo de Nuevo León. Gran parte de esta historia está en los archivos del Parque Fundidora, un tesoro que está abierto al público para que todos puedan consultarlo. Nosotros lo hicimos, y esta es la historia que encontramos. Todo inició, como empiezan los grandes sueños, en la mente y en el corazón de idealistas y soñadores, decididos a hacer realidad su sueño, un sueño llamado Fundidora Monterrey. Pero estos soñadores tenían los pies en la tierra y por eso supieron entender lo que ocurría en Europa y los Estados Unidos. Entendieron la revolución industrial que se inició en Inglaterra en el siglo XVIII, la cual se extendió al resto de Europa y a los Estados Unidos. Producir acero se convirtió en condición esencial para poder desarrollarse. Pero en esa época, ni México ni Latinoamérica producían acero en gran escala, lo cual nos dejaba fuera de la carrera industrial y del desarrollo. Sin embargo, en Monterrey ocurrió un suceso extraordinario y sorprendente. Aquí, un grupo de líderes creó la primera gran siderúrgica integrada de México y de Latinoamérica, lo cual colocó a Monterrey como la punta de lanza del desarrollo industrial de la América de habla hispana. Con la creación de la Fundidora, esos líderes pusieron la primera gran piedra para saltar de una economía agraria y extractiva a una industrial, lo que permitiría un mejor nivel de vida para toda la población. Veamos ahora, ¿qué pasaba en Monterrey? ¿Qué tendencia existía para que unos cuantos hombres decidieran hacer realidad un proyecto tan ambicioso y arriesgado? ¿Qué movió a estos hombres a arriesgar sus capitales, invirtiendo en una empresa siderúrgica que de una manera u otra competiría con empresas extranjeras, dueñas de inmensos capitales y de la tecnología y la fuerza laboral calificada que no se tenía en México? Quizá fueron los aires que soplaban en el mundo y el deseo de hacer algo por México. Con la apertura del puerto de Matamoros, Monterrey se convirtió en un gran centro comercial, lo que permitió crear una infraestructura y capitales y desarrollar un gran comercio. Esto le permitió a Monterrey recibir mercancías por este rumbo antes monopolizadas por España. De suerte que antes recibía todo por acá, por Saltillo, por la feria de Saltillo. Al recibir Monterrey productos por el Golfo, cobró importancia tanta que Saltillo decayó y que Monterrey se convirtió en proveedora del noreste. Casi todo el siglo XIX en México fue de guerras, de destrucción de la economía. En 1847, los Estados Unidos invaden nuestro país y en 1848 perdemos Texas, Nuevo México y la Alta California. La invasión americana causó una tragedia tremenda a la ciudad, la convirtió en un verdadero cementerio, así lo describe un cronista de la época, testigo ocular, y tuvo que rehacerse y volver a empezar. En 1857 estalló la Guerra de Reforma. En 1861 nos invaden los franceses. Y ese mismo año, los Estados Unidos se parten en dos con la Guerra de Secesión entre norteños y sureños. Esa guerra
tendría enormes implicaciones para Monterrey y toda la región, porque en los Estados Unidos los norteños cerraron todos los puertos, lo que impedía que los sureños pudieran exportar el algodón, que era su principal producto, a los países textileros europeos. Los sureños negociaron para sacar su algodón a través de Nuevo León y enviarlo a Inglaterra y Francia por el puerto de Matamoros. Por su parte, Nuevo León enviaba a Texas diversos productos. Ese comercio lo favoreció con su sistema de bajos impuestos el general Santiago Vidaurri, quien gobernó Nuevo León de 1854 a 1865. Él construye un sistema regional de poder muy vinculado a Texas, que aprovecha todas las oportunidades de las guerras civiles y de la guerra de secesión. Y son tantos los recursos que hay en esta región, que es un rinconcito de México, pero que en ese momento, y ahí, por ahí creo que iba la idea tuya, se convierte en el centro de la economía atlántica, porque los países más industrializados necesitan el algodón en ese momento. Dentro de este tumultuoso y complicado escenario, jugó un papel protagónico uno de los 5 padres fundadores de la fundidora, Patricio Milmo Dow, nacido en Irlanda, quien emigró a México en 1845 vía Nueva Orleans, arraigándose en Monterrey. ¿Tú te imaginas, Jorge, para llegar en esa época? No había ni telégrafo, caminos polvorientos, todo se hacía en carreta o en diligencia. Y llegar un muchacho de 18 años sin saber el idioma, no fue fácil, ¿verdad? Y llegar con el tiempo a ser uno de los hombres más ricos del norte de México, si no el más rico. Milmo fue uno de los enlaces entre los comerciantes regiomontanos y los comerciantes sureños de los Estados Unidos y el ejército confederado. Y don Patricio encabezó un grupo muy importante como don Evaristo Madero, familias Calderón, Zambrano y otros. Y él trataba con los confederados, les compraba algodón y a cambio les vendían otros productos que ellos necesitaban. Y eso creó un auge económico sin precedentes aquí en la región, en la época de Vidaurri. Dentro del algodón, quién sabe qué traerían estos fleteros, perdonándome la broma, pero surgieron los grandes capitales. Patricio Milmo se casó en 1857 con Pudenciana, hija del general Vidaurri. En 1862, Milmo creó la Casa Milmo, una agencia bancaria que negociaba giros con el extranjero, y en 1883, junto con su amigo irlandés, Eugenio Kelly Padre, banquero neoyorquino, creó el Milmo National Bank en Laredo, Texas. Entonces, empezó a comprar tierras en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, llegando a tener más de 2 millones de hectáreas, en las cuales criaba ganado. En los archivos de la fundidora se conserva un plano de la enorme extensión de tierras que poseía, en las que en 1886 descubrió que había carbón de piedra. Adquirió vastos yacimientos. Nada más el área de Álamo y Encinas tenía 470,000 hectáreas carboníferas. Es que ya te puedes imaginar, Jorge. Comprobada la riqueza carbonífera de sus propiedades, en 1887, Milmo mandó a su yerno Eugenio Kelly hijo a la Ciudad de México con una carta de presentación para que se pudiera reunir con el ministro de Fomento y le explicara el proyecto de crear una gran fundidora. Eugenio Kelly hijo, considerado otro de los padres fundadores de la fundidora, era hijo del banquero irlandés radicado en Nueva York, Eugenio Kelly, gran amigo de Patricio Milmo. Eugenio Kelly hijo se casó en abril de 1885 con Sara Vidaurri, hija de don Patricio. El sueño iba tomando forma, un sueño que compartirían 3 inmigrantes más, 3 padres fundadores, un italiano, un español y un francés, como veremos más adelante. Conocer quiénes fueron los creadores de Fundidora Monterrey, qué papel jugó cada uno de ellos, cómo se unieron a ellos los demás socios fundadores y la manera en que todos supieron aprovechar las circunstancias en que se encontraban, es algo fascinante, de todo lo cual nosotros podemos aprender mucho si lo valoramos correctamente.
Patricio Milmo y su amigo y socio Vicente Ferrara conversaron sobre el proyecto de crear una gran siderúrgica. Vicente Ferrara, un inmigrante italiano que se arraigó en Monterrey y que tenía gran experiencia en fundiciones, fue otro padre fundador. Y el destino haría que a él le correspondiera mantener vivo el sueño hasta hacerlo realidad. Nacido en Salerno, Italia, en 1858, Vicente Ferrara llegó a Matamoros en 1867. Luego residió en Coahuila, donde se dedicó a la minería, la agricultura y la industria vinícola. Y Bernardo Reyes lo invita a venir a Monterrey a poner las industrias, dándole facilidades, exención de impuestos y terrenos para que viniera. Y en 1890 viene a vivir a Monterrey y en ese preciso año funda la fundición número 3, que ahora es Peñoles. Después se asentó en Monterrey, donde en 1890 fue socio fundador del Banco de Nuevo León y en 1896 del Banco Mercantil de Monterrey. Aunque Milmo, Kelly y Ferrara profundizaban en el proyecto de la fundidora y lo compartían con muchos de los principales empresarios regiomontanos, pasarían todavía más de 12 años para ver cristalizado su sueño. En esos tiempos, el presidente Porfirio Díaz impulsaba los ferrocarriles y la participación de México en las exposiciones industriales internacionales. ¿Qué sucedió en 89? La Exposición Universal de París. Fueron productos de Monterrey allá por primera vez. En Nuevo León gobernaba el general Bernardo Reyes, quien hizo mucho por la industrialización de la entidad, sobre todo con su política de no cobrarle impuestos durante 20 años a las nuevas industrias y empresas que fueran de utilidad pública. Para Reyes, una empresa era de utilidad pública si generaba nuevos empleos y nuevas pequeñas industrias, todo lo cual fomentaba el comercio y, por lo tanto, los ingresos del Estado y un mejor nivel de vida para toda la población. Desde 1882, Monterrey estaba comunicado por ferrocarril con Laredo, Texas, y con la Ciudad de México y otras importantes ciudades del centro del país. En 1890 se inauguró el Ferrocarril del Golfo, propiedad de los nuevoleoneses Jerónimo Treviño y Emeterio de la Garza, que comunicó a Monterrey con Coahuila y con el puerto de Tampico. Dirigido por el coronel Joseph Robertson, el Ferrocarril del Golfo fue decisivo para la industrialización de Monterrey y el desarrollo del noreste. En 1898, Porfirio Díaz visitó Monterrey y felicitó a los regiomontanos y al gobernador Bernardo Reyes por los logros obtenidos conjuntamente. La política económica del gobernador Bernardo Reyes ya había probado que era exitosa y correcta. Su mayor ejemplo en ese momento era la cervecería Cuauhtémoc. El 15 de febrero de 1899 murió Patricio Milmo, sin haber podido ver realizado el sueño. Milmo continuaría participando en el sueño a través de la firma Patricio Milmo e hijos sucesores de su hermano Daniel Milmo y de su yerno Eugenio Kelly, quienes en conjunto tendrían la mayoría de las acciones. Las batallas que todavía hubo que librar para cristalizar el sueño las lideró exitosamente don Vicente Ferrara, quien peleó palmo a palmo para participar de las oportunidades que la política económica de Porfirio Díaz concedía a las nuevas empresas. Pero el ministro de Hacienda, José Yves Limantour, se negaba a concedérselas. A lo largo de casi todo un año, Ferrara mantuvo una apasionada correspondencia tanto con Bernardo Reyes, quien apoyaba el proyecto de la fundidora, como con el ministro Limantour, quien se oponía. En una importantísima carta fechada el 15 de marzo de 1900 y dirigida a Bernardo Reyes, Ferrara explica los grandes beneficios sociales y económicos que traería la fundidora, como aprovechar las riquezas naturales, como las minas de fierro, ofrecer a la industria nacional materias primas que son indispensables. En esa carta, Ferrara explica también que la fundidora generaría en Monterrey el empleo necesario de innumerables operarios y de gran cantidad de empleados técnicos, con sueldos y salarios relativamente altos, que serían una mejora, pues aumentan la población que consume con notorio provecho del comercio y de las pequeñas industrias. Dado lo ambicioso del proyecto, el enorme capital necesario y el tipo de industria de rendimientos a largo plazo, Ferrara
Pedía que el gobierno le diera facilidades y protección por el tiempo necesario para poder competir con la industria extranjera. Bernardo Reyes apoyó contundentemente a Ferrara, pero el ministro Limantour seguía negándose a otorgar las concesiones. Ferrara superó este problema con gran habilidad política, y aquí entra en escena otro de los padres fundadores de Fundidora Monterrey. Lo que hizo Ferrara fue invitar como socio fundador al empresario francés Léon Signoret, quien era socio de Julio Limantour, hermano del ministro Limantour. Quizá fue esto lo que hizo que finalmente el ministro Limantour comprendiera las bondades del proyecto de la fundidora y concediera su aprobación. Por su parte, Léon Signoret invitó a participar en la fundidora al español Antonio Basagoiti, otro poderoso empresario residente en la Ciudad de México, quien pasó a ser el quinto de los padres fundadores de la Fundidora Monterrey. El historiador regiomontano Carlos Pérez Maldonado escribió que don Porfirio Díaz visitó Monterrey en diciembre de 1898 en compañía de su gabinete. Entre ellos viajaba el poderoso ministro de Hacienda, José Limantour. Pérez Maldonado cuenta que el 21 de diciembre hubo un gran baile en honor al general Porfirio Díaz, aquí, en el Casino de Monterrey, que la presentación la hicieron los prominentes empresarios regiomontanos, Adolfo Zambrano y Francisco Quesada, y que en la mesa de honor estaban, entre otros personajes, doña Sara Milmo de Kelly. Entre esos empresarios de la Ciudad de México que acompañaron a Porfirio Díaz en su visita a Monterrey estuvieron Léon Signoret y Antonio Basagoiti. Léon Signoret nació en 1857 en Barcelonet, Francia, y emigró a México en 1878. Signoret abrió en la Ciudad de México una gran tienda de ropa llamada El Puerto de Veracruz, y más tarde fundó con el inmigrante francés Léon Honorat la firma Signoret Honorat y Compañía. Asociado a negocios con parientes directos de altos funcionarios del gobierno de Porfirio Díaz, Signoret también tenía acciones en el Banco Nacional de Londres y México. Su amigo Antonio Basagoiti nació en Vizcaya, España, en 1848 y emigró a México hacia 1867, iniciándose como empresario en la industria textil, que sería la base de su fortuna. En 1892 creó en la Ciudad de México la Compañía Industrial de Hilados, Tejidos y Estampados San Antonio Abad. Hombre muy cercano a los altos círculos del gobierno de Porfirio Díaz, Basagoiti también fue miembro del Consejo del Banco Nacional de México. Con Signoret y Basagoiti unidos al proyecto, el sueño estaba a punto de cristalizar. Según el acta constitutiva de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, el 5 de mayo de 1900, se reunieron en la casa número 78 de la calle Doctor Mier los señores Antonio Basagoiti, Eugenio Kelly, Léon Signoret y Vicente Ferrara, con el objetivo de proceder a la constitución legal de la empresa. El 7 de mayo la legalizaron ante notario público. El capital inicial de la empresa fue de 10 millones de pesos, equivalente a 5 millones de dólares de aquella época. Los 4 fundadores dividieron el capital en 100,000 acciones e invitaron a los regiomontanos y a otros ciudadanos a hacerse socios de la nueva empresa, cuyo primer presidente de su consejo fue Vicente Ferrara. Vicente Ferrara era la persona que conocía el oficio de la minería. Se encontró con gente que tuvo la visión de seguirlo, de hacerlo. De hecho, eso lo calificaba para ser el primer presidente de Fundidora, ¿no? Era la persona que conocía. El llamado Libro Rojo de Fundidora Monterrey contiene los nombres y el número de acciones de sus socios fundadores. Antonio Basagoiti, con 21.500 acciones. Léon Signoret, con 19,000. Los mismo y Kelly, su pariente político,
poseían en conjunto la mayor parte de las acciones. Eugenio Kelly, 13.344. Milmo e hijos sucesores, 10.000. Tomás Kelly, 4.173. Y Daniel Milmo, 1.000. Otros de los principales accionistas fueron Tomás Mendirichaga con 3.000, Vicente Ferrara con 2.148, Valentín Rivero con 1.900, Miguel Ferrara con 1.500, Don Isaac Garza con 1.200, Antonio Ferrara 1.000. Otros socios fueron el capitalino León Honorat, los irlandeses Patricio Belden y Francisco Belden, el coahuilense Francisco Madero y muchos regiomontanos prominentes como Francisco Quesada, Adolfo y Onofre Zambrano, Margarita Vélez Zambrano, Ildefonso Zambrano, Francisco Armendáiz, Joaquín Maiz, José Calderón, Francisca Muguerza de Calderón, José A. Muguerza, José González Treviño, Fernando Izaguirre, Manuel Cantú Treviño, José Negrete, Constantino de Tárnava, Enrique Gorostieta, Vicente Bortoni, entre otros. El gobierno federal y el estatal protegieron a esta naciente empresa, cuyo capital era 100% nacional. El sueño se hizo realidad gracias a la visión y el temple de un conglomerado de empresarios regiomontanos, por origen o por adopción, que creyeron en México. La primera siderúrgica integrada de América Latina y México había nacido en Monterrey. 5 inmigrantes. Los inmigrantes que han salido de su tierra con un sueño y han llegado a campos fértiles. Monterrey, el país, nuestro país era un campo fértil. México, el México del Porfiriato, que podrá ser denostado por muchos, pero sin embargo ahí se gestó el México actual. Llegaron al lugar apropiado en el momento apropiado, con el mismo sueño. Sembraron ese sueño y nosotros ahora lo estamos cosechando. Los extranjeros que llegan a Monterrey es que encuentran ellos también una tierra ya fértil, ¿no? Porque 10 años antes, a la creación de la fundidora, ya había una vidriera, ya había una cervecería, ya había fábricas de jabón, ya había fábricas de cerillo, ya estaban Textiles La Leona, Textiles La Fama, Textiles El Porvenir. Entonces, ya el regiomontano en sí ya era una persona emprendedora. Lo que hicieron ellos es, vinieron a aportar una visión diferente en una tierra fértil, ¿no? Fundidora empezó de inmediato su construcción. El 13 de junio de 1900 se comisionó a los señores Vicente Ferrara y Constantino de Tárnava para que viajaran a los Estados Unidos a adquirir la maquinaria necesaria. Una cuestión muy delicada en la que también participaría don Isaac Garza, secretario de la Fundidora Monterrey y quien fungía como presidente cuando Vicente Ferrara salía de la ciudad. Uno de los mayores retos que enfrentó y superó la Fundidora Monterrey fue la falta de técnicos y trabajadores mexicanos calificados. Para resolverlo, en 1901 se envió a Europa al ingeniero Oscar Goldstein para que reclutara a un superintendente y un buen número de obreros calificados, según consta en el acta de la Junta Directiva del 12 de marzo de 1902. En el México de principios de 1900 había muy pocos trabajadores calificados, sobre todo para este tipo de industria. La mayoría trabajaban en la industria textil como peones en las haciendas o en las minas. En la sesión del 23 de mayo del mismo año, se informó de los resultados de la misión de Goldstein y de las fechas en que los instructores europeos empezarían a llegar para trabajar y enseñar a los mexicanos. Con esto, se iniciaría en México una muy rica experiencia sobre la transmisión de conocimientos avanzados, por lo cual, durante muchos años se conoció a la fundidora como la maestranza. Esto demostró que no importa qué tan compleja sea una tecnología, ni de dónde provenga, todo es cuestión de querer aprenderla y de crear la infraestructura necesaria. Los mexicanos aprendieron rápidamente y en 1915, 15 años después de su fundación, Flavio Galindo se convirtió en el primer trabajador mexicano que ocupó un cargo de dirección en Fundidora Monterrey, el de superintendente de fundición. Mientras se iba conformando el equipo humano que operaría la gran siderúrgica, los edificios se fueron construyendo rápidamente. Las materias primas comenzaban a llegar.
Las chimeneas le dieron su toque definitivo al paisaje del Monterrey industrial. Y a 3 años de haber sido fundada, comenzaría a operar, como veremos al regresar. Puesta en marcha del horno alto número 1, Monterrey se convirtió en la ciudad de los 2 crepúsculos, como la llamó Alfonso Reyes, porque los altos hornos iluminaban la noche regiomontana. El sueño se había hecho realidad. La ciudad ya tenía un nuevo símbolo. La leyenda estaba en marcha. Esos resplandores eran resplandores de grandeza del Monterrey industrial de aquella época. Era realmente también algo que significaba mucho para Monterrey, ver aquellos resplandores y escuchar el silbato de fundidora. Al igual que otras fábricas instaladas en Monterrey y otras partes de la República, lo primero que hizo Fundidora fue construir casas para sus trabajadores, como se constata en su primer informe a sus accionistas, rendido el 31 de enero de 1902, informando que las primeras casas para trabajadores se construyeron en los terrenos de Fundidora en 1901, iniciando la antigua Colonia Acero, que luego se trasladó. En octubre de 1901 se inauguró el taller de fundición, hoy convertido en Pinacoteca de Nuevo León, y el edificio de fundación y maquinaria, en donde hoy se encuentran la Cineteca y la Fototeca de Nuevo León. En 1903 ya estaban terminados el depósito de materias primas, los edificios para la formación de lingotes, el de hornos de aceración y los calentadores, acabado de rieles, motores eléctricos, el taller de modelos y el edificio de calderas para el alto horno número 1, así como el gran estanque del cual se surtía de agua a la siderúrgica. Ese mismo año, se informó que ya se había construido el Hotel Acero, donde vivían los técnicos y trabajadores extranjeros, principalmente europeos, quienes enseñaron a los técnicos y trabajadores mexicanos. Por fin, el 7 de febrero de 1903 se realizó la primera colada del alto horno número 1 de Fundidora Monterrey, dando así principio a su producción y a una larga historia de más de 80 años. Unos meses después, el 20 de septiembre de 1903, el general Bernardo Reyes le envió un telegrama al presidente Porfirio Díaz informándole que antier fueron fabricados en la fundición de fierro y acero de Monterrey los primeros rieles de acero que se han construido en la América española. Aunque se inició con muy buenos resultados, Fundidora Monterrey fue una gran empresa que a lo largo de toda su existencia enfrentó muchas dificultades, pero siempre las supo superar y crecer. A lo largo de toda su existencia, la historia de Fundidora Monterrey fue una historia de lucha. En 1907, apenas 7 años después de creada, Fundidora sufrió su primera gran crisis en la que se conjuntaron problemas externos e internos. En 1906 y 1907, los Estados Unidos sufrieron una gran crisis monetaria que obligó a cerrar a muchos bancos, lo cual afectó al crédito, la industria y el comercio, afectando al resto del mundo. Al mismo tiempo, hubo una baja en los precios mundiales de los metales industriales. Fundidora tenía dificultades para pagar deudas y gastos de operación, lo que se agravaba por errores administrativos cometidos sobre todo en la compra de materias primas. La decisión que se toma es vincular más a Fundidora a gente de la Ciudad de México por su perfil y por sus relaciones con Porfirio Díaz. Y ahí es cuando va a aparecer Adolfo Prieto. Esa primera gran crisis de Fundidora se pudo superar gracias a un hombre extraordinario, cuyo nombre quedaría ligado para siempre a Fundidora Monterrey. Al regresar veremos quién fue el hombre al que el escritor Floreciel llamó el más español de los mexicanos, el más mexicano,
de los españoles. Fundidora Monterrey no habría sido lo que fue sin otro inmigrante ejemplar. Un mexicano, nacido en España, don Adolfo Prieto supo dirigir e impulsar a Fundidora como una empresa líder y al mismo tiempo supo elevar el nivel de vida y cultural de sus trabajadores, creando escuelas y muchas instituciones de beneficio social para todos ellos. Don Adolfo Prieto y Álvarez de las Ballinas nació en Sama de Grado, España, el 15 de mayo de 1867 y en 1885 emigró a México, donde tenía amistad con muchos españoles residentes en el país. Con ellos participó don Adolfo en actividades bancarias, industriales y comerciales, sobre todo con el industrial y banquero Antonio Basagoiti, uno de los creadores de Fundidora Monterrey y quien lo llamó a colaborar en esta empresa. En 1907, don Adolfo Prieto fue nombrado consejero delegado del Consejo de Administración de Fundidora, siendo su primera responsabilidad sacar a la empresa de la crisis en que se encontraba. Prieto hizo dos cosas estratégicas: buscar nuevas fuentes de financiamiento y buscar aliados en el gobierno federal, involucrando a personajes muy cercanos al presidente Porfirio Díaz, como Tomás Braniff y León Honorat. Para que esto funcionara, Prieto propuso dividir en dos el Consejo de Administración, dejando en Monterrey la dirección técnica y operativa y ubicando en la Ciudad de México la dirección comercial y financiera. Bueno, Prieto lo primero que hace es asegurar que Fundidora, Prieto y quienes lo apoyaban, ¿no? Que Fundidora tenga a su disposición el mercado ferroviario. Los ferrocarriles mexicanos, que son unificados por el ministro Limantur en 1907, generan una gran demanda de derivados del acero, rieles, ruedas, estructuras metálicas. Claro. Ese mercado estaba siendo aprovechado por productores de Estados Unidos. Entonces lo primero que consigue Prieto y su staff es que Porfirio Díaz cierre el mercado a la importación estadounidense o le eleve los aranceles y haga de los ferrocarriles el mercado principal de Fundidora. Y Fundidora va a vivir de los ferrocarriles durante mucho tiempo. Poco a poco, Adolfo Prieto fue sacando adelante a la Fundidora y en 1908 fue nombrado consejero delegado. Desde el principio de su larga gestión al frente de Fundidora, don Adolfo se preocupó de manera especial por el bienestar de los trabajadores y de sus familias, en lo cual se alcanzaron niveles que todavía hoy mantienen a Fundidora como un modelo necesario de ser emulado, como lo hicieron Cervecería Cuauhtémoc y otras empresas regiomontanas que también dieron ejemplo de alta responsabilidad social, de un compromiso cumplido por mejorar el nivel de vida de sus trabajadores. Esto es el espíritu regio. Los terrenos de las casas eran unos terrenos de 200 metros cuadrados, con las casas de ladrillo, muy bien construidas, fuertes, con jardín. Fundidora más o menos tiene el patrón de otras empresas de Monterrey, ¿no? Veamos. Primero, la Revolución Mexicana asusta mucho a este empresariado. Y la Revolución Rusa los asusta mucho más. Entonces, surge una reacción muy rápida de generar condiciones relativamente favorables a los trabajadores. ¿Cómo se manifiestan? Bueno, a veces proveyendo de educación primaria, asegurar el empleo en la medida en que los trabajadores respondan al perfil que la empresa les demanda. El sector salud también es
cuidado, es decir, una serie de lo que hoy llamamos prestaciones sociales, ¿no? Y que más adelante el propio Estado en México va a implementar a escala más general. Se anticiparon a la Constitución, en cierta forma. Siempre. Educación gratuita, la daban gratuita antes. Salud. Sí, siempre los empresarios de Monterrey siempre se anticipan al Estado. Eso es una vieja experiencia y hay que recordarla, En ese plano hay un anticipo. Ahora, parte de eso es también pensado en términos de cierta influencia como las de el Papa León XIII, que predicaba en esa época una relación más amable entre el capital y los trabajadores. Parte de eso es una respuesta política a una situación revolucionaria a escala internacional y en el mismo México. Habla usted de Renovarum Populorum Progressum. Claro, exactamente. Entonces hay una combinación, ¿no?, que también la vemos en Puebla a otra escala. En 1910 se inauguró la Plaza Prisciliano Elizondo para alegrar la vida de los trabajadores que vivían en el fraccionamiento Acero, luego Colonia Acero. Se crearon la colonia obrera, aquí muy cercana, y la colonia Acero, la Francisco y Madero, que era antes las Labores Nuevas, también llena de obreros. Todos nos conocíamos. La colonia Buenos Aires se llamaba entonces el Ancón. Ancón es el desván de un río, el arranque de un río. Toda era llena de obreros y todos mis hermanos trabajaron ahí. Don Adolfo Prieto apreciaba realmente a los trabajadores y a sus familias, y por eso no quería limitarse a darles el pescado, sino que quería darles el anzuelo y enseñarlos a pescar. Por eso, una de sus primeras obras fue la creación en 1911 de la Escuela Acero, para los hijos de los trabajadores, con lo que don Adolfo se adelantó a la Constitución de 1917, pues la Escuela Acero impartía educación primaria gratuita, y a los niños les regalaba los libros, los útiles escolares y los uniformes. Piénsese en el enorme analfabetismo que existía en México en aquellos años, y se apreciará más el valor de esta iniciativa de don Adolfo Prieto. Por la estima que le tenían a don Adolfo, en 1945 los trabajadores le cambiaron el nombre por el de Escuela Adolfo Prieto. La Escuela Adolfo Prieto, cuyo edificio alberga hoy al Centro de Desarrollo Artístico Alfonso Reyes, es una prueba de que don Adolfo creía realmente que de estas escuelas y de estos talleres tiene que salir la verdadera aristocracia del proletariado nacional. Para mí, Fundidora, lo repito, fue mi hogar, fue mi escuela, fue mi taller, fue mi templo. Me explico. Fue mi hogar porque yo no solamente trabajé en Fundidora, sino viví en las colonias Acero, casas de Fundidora, construidas en 1903. En una de esas casas viví yo. En la escuela nocturna de la Fundidora comencé yo mi secundaria, estudiando de noche, trabajando de día, estudiando de noche. Todos mis estudios fueron nocturnos. Después fue mi taller, porque en los talleres trabajé aquí, no solamente en las oficinas, sino que además de la oficina salía a ver las máquinas, a los hornos altos, hornos de aceración, etcétera, para aprender la técnica de la industria. Y fue mi templo, porque aquí me enseñaron a tener fe en mí mismo. En 1912 se construyeron la casa del director y las oficinas generales, que hoy lo son del Parque Fundidora y de sus archivos. En 1924 se construyó el Parque Atlético Acero. Cabe mencionar que un destacado trabajador de Fundidora se convirtió, gracias a la cultura adquirida en Fundidora, en una leyenda como cronista deportivo, leyenda que recuerda todo Monterrey con gran afecto. Ese hombre es don Manuel González Caballero. Pero tengo la impresión de que la narración más exitosa, lo digo entre comillas, que yo tuve en mi vida fue cuando radié el Campeonato Mundial de los chamacos de las ligas pequeñas de béisbol en 1957. Cuando ya estaba casi para terminar el partido, se me prendió el foco y empecé a decir que el equipo de Monterrey
tenía todas las posibilidades de ser el campeón mundial, que estuvieran listos los silbatos de las fábricas, las locomotoras, las campanas de las iglesias, los claxons de los automóviles, que todo el mundo, ¿verdad?, pensara con alegría y festejara con alegría aquella cosa. Y me cuentan a mí que aquello fue el acabose, el Monterrey, lo más fabuloso que ha habido. En 1925 se inauguró el Jardín de Niños. En 1930, la Junta Recreativa Acero, organizada por los propios trabajadores, a los que apoyó don Adolfo, dotándolos de edificios, de una biblioteca y de un piano, además de impulsar el arte en varias de sus manifestaciones. En 1945 se inauguró una de las obras más célebres y queridas, la Maternidad María Josefa, que estaba perfectamente equipada y en donde nacieron muchos hijos de trabajadores de fundidora. Quienes conocieron a don Adolfo Prieto cuentan que él adoraba a los niños y se preocupaba de modo especial por su bienestar, tal vez porque él había perdido a su única hija, María Josefa, quien murió siendo niña. En recuerdo de su hija, la maternidad llevaría su nombre, María Josefa. Las cosas marchaban muy bien para Fundidora, pero con el estallido de la Revolución Mexicana, sufrió una larga etapa de crisis, generada principalmente por la interrupción del sistema ferroviario, lo que le impedía recibir insumos y enviar sus productos a los centros de consumo. Al regresar, veremos cómo afectó a Fundidora la Revolución Mexicana. Aunque Monterrey sufrió poco, la violencia revolucionaria sí supo de ella. Y uno de los campos de batalla fue la Fundidora, que aún conserva la huella de un cañonazo. En octubre de 1913, tropas carrancistas trataron de tomar Monterrey, sin conseguirlo, pero regresaron. Y el 24 de abril de 1914, tomaron la ciudad. Bajo el mando del general Antonio I. Villarreal, los carrancistas incautaron varias empresas, como Cervecería Cuauhtémoc, haciendo que su presidente y uno de los principales socios de Fundidora, don Isaac Garza, saliera del país en compañía de su familia, como muchos otros. La revolución interrumpió el transporte ferroviario, parando en parte la producción y el consumo. En enero de 1915 las fuerzas villistas atacaron Monterrey. El 13 de marzo el propio Pancho Villa llegó a la ciudad. Desde el punto de vista empresarial y del mercado mexicano, la revolución perturbó muchísimo y desde la historia económica se ve diferente la historia a cómo se ve desde la historia política. Quizás si don Porfirio hubiera apoyado la candidatura presidencial de Bernardo Reyes para sustituirlo en el poder, se hubiera podido evitar el estallido de la revolución, pues la obra económica y social del general Reyes había alcanzado fama nacional, lo que había originado en todo el país el surgimiento de los llamados clubes reyistas, probable razón por la que su hijo Alfonso Reyes diría en su oración del 9 de febrero: con la desaparición de mi padre, muchos, entre amigos y adversarios, sintieron que desaparecía una de las pocas voluntades capaces en aquel instante de conjurar los destinos. Lo que salvó a Fundidora durante esta crisis fue que durante la Primera Guerra Mundial logró venderle a Texas hierro y acero, y porque los precios internacionales de estos productos estaban muy altos. Esto indica otra cosa, la importancia que siempre ha tenido Estados Unidos para el empresariado del norte mexicano y en particular para el empresariado de Monterrey. Triunfa el movimiento revolucionario. Claro. ¿Qué sucede con Fundidora? Bueno, Fundidora tiene que adecuarse, hay muchos cambios institucionales, nuevo régimen de propiedad de la tierra, cambio en lo que son las explotaciones en el subsuelo, nuevas relaciones laborales
y una situación delicada con Estados Unidos que no termina de reconocer al gobierno mexicano. La verdadera recuperación de Fundidora se inició hasta 1929, cuando produjo 60.230 toneladas de hierro y 100.084 toneladas de acero, su producción más alta hasta ese momento. En 1917, don Adolfo Prieto fue nombrado presidente del Consejo de Administración, cargo que desempeñaría hasta su muerte, ocurrida el 11 de enero de 1945. Bajo su dirección, Fundidora siguió luchando y creciendo. Entre 1921 y 1923 se construyeron 2 nuevas plantas eléctricas, una fábrica de tubos y una de alambre, y en 1929 se creó la fábrica de ladrillos industriales y refractarios, FLIR, con lo que Fundidora fue pionera de la llamada sustitución de importaciones. La FLIR se creó con el propósito de fabricar sus propios ladrillos para sus hornos y no tener que importarlos. Satisfecha su demanda, la FLIR siguió fabricándolos para abastecer a otras industrias regiomontanas y nacionales como la vidriera. A lo largo de la década, en la que bajo los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles se había iniciado la llamada etapa de la reconstrucción del país, Fundidora produjo muchos rieles y aceleró lo que sería una de sus características, la fabricación de estructuras de fierro y acero para edificios en diversas partes del país y en el propio Monterrey, pues como diría don Adolfo en alguna ocasión, con acero se forja la patria. De muchas de esas estructuras queda testimonio fotográfico de don Guillermo Kahlo, el gran fotógrafo y padre de la pintora Frida Kahlo, quien en 1909 fue contratado como corresponsal por Fundidora Monterrey, labor que realizó hasta 1936. Kahlo fotografió la fundidora y muchas de las construcciones realizadas con su acero, como la estructura de la parte central del Palacio Legislativo, proyectado por Porfirio Díaz, y que luego devendría en el Monumento a la Revolución. El Mercado 16 de septiembre, en la ciudad de Toluca, a principios de 1900. El Hotel Genève, en la Ciudad de México, inaugurado en 1907. El edificio La Nacional, sede de la Compañía de Seguros sobre la Vida, en 1929. El Palacio de Hierro, en la Ciudad de México, en 1929. La estructura del tercer piso del Palacio Nacional, agregado en 1926. En 1933, el edificio de la Lotería Nacional. Luego vendría la Torre Latinoamericana, en 1950, y otros muchos, cuyas fotografías ya no son de Kahlo, quien falleció en 1941. En Monterrey se construyeron con acero de fundidora el entonces llamado Hotel Monterrey, el Condominio Acero. En 1957, la Torre de Rectoría de la Universidad de Nuevo León y muchos otros. En relación con esta obra constructiva, destaca el famoso Manual para Constructores, publicado por Fundidora y cuya primera edición data de 1912. Reeditado muchas veces, el manual fue de gran utilidad para los constructores de México y llegó a llevarse como libro de texto en facultades de ingeniería y arquitectura en varias universidades mexicanas. La historia de Fundidora Monterrey es muy extensa y todavía nos falta mucho por ver. Tenemos que hablar de cómo sobrevivió Fundidora la crisis financiera que estalló con el crack de Wall Street de 1929 y cómo se mantuvo a flote durante la Segunda Guerra Mundial. En 1943, Fundidora dio un salto con la inauguración del Horno Alto número 2 y en los años 50 se trazó un ambicioso plan de expansión y modernización que llevó a Fundidora a sus mejores momentos. También debemos hablar de los graves accidentes ocurridos en Fundidora, de lo terrible que fue su cierre, así como el rescate de sus terrenos y su patrimonio convertidos en el bellísimo Parque Fundidora, uno de los más grandes y modernos parques públicos del mundo. Vea todo esto en Líderes, en la segunda parte
de Fundidora Monterrey. Estas estructuras, estos edificios y estos amplios espacios están llenos de recuerdos. Muchas personas dicen que en Fundidora se aparecen fantasmas. Unos dicen haber visto una niña vestida de blanco que parece flotar en el aire. Otros hablan de un niño o de una mujer que dice ser enfermera y que también viste de blanco. Hay quienes han escuchado ruidos y quienes dicen haber visto la sombra de hombres trabajando. No sabemos si eso es verdad. Lo que sí podemos decir es que hemos investigado mucho sobre Fundidora Monterrey, que hemos consultado sus archivos y consultado con muchas personas que trabajaron en ella. En el capítulo anterior, vimos a los hombres de carne y hueso que crearon en 1900 la primera siderúrgica integrada de América Latina. Vimos cómo se dio en la maestranza la transmisión de conocimientos de los técnicos y trabajadores extranjeros hacia los trabajadores mexicanos. Hablamos de la producción, de la gran obra social de la Fundidora hacia sus trabajadores y de todo lo que hizo que Fundidora fuera el símbolo del Monterrey industrial y parte viva de la ciudad. Ahora veremos los trabajos y los días de Fundidora Monterrey, desde los años de la Segunda Guerra Mundial hasta su cierre, su doloroso cierre en 1986. Durante la Segunda Guerra Mundial, México participó al lado de los aliados que lucharon contra Adolfo Hitler y sus aliados del Eje.
Hecho sobresaliente de esa participación fue el envío del célebre Escuadrón 201 de pilotos aviadores mexicanos. En plena guerra, el 20 de abril de 1943, el presidente Franklin Delano Roosevelt y el presidente Manuel Ávila Camacho se reunieron en Monterrey, un encuentro fructífero que, entre otras cosas, tuvo para Monterrey grandes beneficios, pues los Estados Unidos otorgaron permisos extraordinarios para que los empresarios de Monterrey pudieran importar varios valiosos insumos. Unos meses después, el 8 de julio de 1943, el presidente Manuel Ávila Camacho inauguró desde el Palacio Nacional el horno alto número 2 y también lo encendió, activando un botón instalado en su escritorio. Entonces, se apretara el botón ahí, se puso un relé eléctrico aquí en el horno alto y junto a un cordón de pólvora para que la chispa que iba a producir encendiera el cordón de pólvora y llegara hasta el hogar del horno y ahí encendiera la estopa ya con gasolina y demás y se encendiera el horno. En la inauguración de este horno, don Adolfo Prieto pronunció un discurso extraordinario que lo muestra como un verdadero empresario humanista. En este discurso, don Adolfo dijo que nada es posible sin la educación y la cultura. Sin ellas no es factible que puedan emprenderse grandes empresas. Y mi opinión es que el Alto Horno constituye un esfuerzo más hacia la dignificación y hacia la prosperidad de la patria nuestra. Lo que hemos hecho ahora no es producto nuestro, sino del trabajo y de la cultura. El Alto Horno significa la cultura y la educación de Monterrey, de cuya labor patriótica nos sentimos satisfechos. Don Adolfo donó a la ciudad los terrenos del parque que llevó el nombre de España justamente por homenaje a ellos, que don Adolfo era asturiano, nacido en Oviedo. El 11 de enero de 1945, don Adolfo Prieto murió, pero no murió su obra, que sigue viva, pues como él mismo dijo, en una expresión que está inscrita en una de las instalaciones del Tecnológico de Monterrey: todo el oro del mundo no significa nada, lo que perdura son las buenas acciones que hacemos para nuestros semejantes. Con la puesta en marcha del horno alto número 2, Fundidora inició uno de sus periodos más exitosos, abasteciendo la demanda nacional y pudiendo exportar a Texas grandes cantidades de fierro. En declaraciones publicadas en 1947 por el periódico El Porvenir, el entonces presidente de la fundidora, Carlos Prieto Fernández, dijo que en esos años Fundidora había exportado más de 200,000 toneladas de metal fierro para el horno alto de Houston, Texas. Un horno construido por el gobierno de los Estados Unidos para producir material bélico para la causa de los aliados. Aunque los planos técnicos y de ingeniería del Alto Horno número 2 fueron comprados a una empresa estadounidense, la mayor parte de sus piezas las fabricó la propia Fundidora Monterrey, cuyo personal realizó su montaje. Todo esto fue posible gracias a que ya existía una segunda generación de trabajadores y de técnicos mexicanos que habían asimilado las enseñanzas de los técnicos y trabajadores calificados extranjeros y adquirido experiencia. Gracias a este nuevo horno alto, Fundidora Monterrey elevó significativamente su producción e inició su época de gran bonanza que se prolongaría hasta principios de los años de 1960. En 1903, Fundidora Monterrey produjo 22,000 toneladas métricas de acero. En 1943, produjo 126,000 toneladas métricas. En 1945, tras la muerte de don Adolfo Prieto, su sobrino, Carlos Prieto Fernández, lo sustituyó en el cargo de presidente del Consejo de Administración de Fundidora Monterrey, continuando dignamente la labor de su tío, como veremos al regresar. Nacido en España en 1898, don Carlos Prieto Fernández de la Llana
emigró a México en 1923 por invitación de su tío, don Adolfo Prieto. Don Carlos fue el artífice de la modernización de la antigua maestranza en la nueva fundidora al proyectar 3 planes de expansión y modernización. Al llegar a México en 1923, el licenciado en Derecho don Carlos Prieto Fernández asumió el cargo de apoderado jurídico y jefe del Departamento Legal de Fundidora hasta 1934, cuando fue nombrado consejero delegado de la empresa. En 1945 fue nombrado presidente del Consejo de Administración, cargo que ocupó hasta su jubilación en 1977. A don Carlos Prieto le tocó enfrentar una de las huelgas más fuertes que tuvo Fundidora en su larga historia. Fue una huelga por aumento de salarios. El sindicato exigía el aumento en función de la dureza del trabajo y los altos riesgos a su seguridad. Fundidora, que pagaba los salarios más altos de Monterrey, no disponía en ese momento de recursos y argumentaba que muchos trabajadores no eran calificados o tenían bajo rendimiento. La huelga se resolvió y se siguió adelante. A fines de los años 40, Fundidora obtuvo créditos a largo plazo y en muy buenas condiciones del Exim Bank, el Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos, y de otros bancos. Esto permitió que entre 1950 y 1958, don Carlos Prieto y don Rodolfo Barragán, director de la empresa, trazaran un plan general de modernización y expansión a realizarse en 3 etapas. El plan incluía la adquisición de nuevas tecnologías, la renovación de equipo y maquinaria, el aumento de su producción y la diversificación de sus productos. En la primera etapa del plan se instalaron el Molino Lewis en 1956 y en 1960 la producción de aceros planos. Un nuevo departamento de aceración, una planta termoeléctrica y una planta de tratamiento de aguas negras. En la segunda etapa del plan, se hicieron mejoras al departamento de laminación, al piso de carga del horno alto número 2, pero lo más importante fue la instalación del horno alto número 3, con un diámetro de 8.50 metros, una altura total de 82 metros y una capacidad de producción de entre 1.500 y 2.000 toneladas métricas de fierro de primera fusión por día. Inaugurado formalmente en enero de 1968, el horno alto número 3 fue en su momento el más grande y moderno de Latinoamérica, y ese año inicial produjo 680.000 toneladas métricas de acero. Con la realización del plan, también aumentó el número de trabajadores, que casi se duplicó, pues en 1956 laboraban en Fundidora 3.500 personas, y en 1967 lo hacían 6.500 entre empleados y obreros que a lo largo del día laboraban convocados por el silbato de la siderúrgica. Pero el silbato de Fundidora Monterrey no solo indicaba las entradas y salidas de sus trabajadores, sino que durante más de 80 años rigió la vida laboral de Monterrey, y los regiomontanos solían ajustar la hora de sus relojes cuando el silbato sonaba. El silbato para Monterrey era el mejor reloj, porque todo el mundo ponía su reloj de acuerdo con el silbato de Fundidora, porque aquí había una persona que iba al ferrocarril para recibir la hora de México y venía y colocaba siempre al segundo la hora que estaba, y aquí se colocaba el silbato, ahí está, el silbato de Fundidora a esa hora. Mire usted qué coincidencia, cuando hablamos de silbato. Era el que marcaba, era el horario, el que despertaba al Monterrey trabajador de aquella época. Oigamos los silbatos de la Fundidora que presidían la vida local.
la entrada de los trabajadores, la hora de comer, la hora de la salida, todo lo presidía ese silbato de la fundidora que simbólicamente quizá estemos oyendo en este momento. Hoy, el silbato sigue pitando en el Parque Fundidora como un homenaje a todos los que trabajaron en Fundidora Monterrey. El 5 de mayo de 1950, como parte de las celebraciones por el 50 aniversario de la fundación de Fundidora, se inauguró el Fraccionamiento Buenos Aires con 100 casas habitación para obreros ya construidas, con lo que continuaba la labor social que tanto impulsó don Adolfo Prieto. La construcción de casas amplias y bien diseñadas continuó por varios años y Fundidora hizo muchos carteles de promoción para que los trabajadores las adquirieran en condiciones muy favorables. En el 50 aniversario de Fundidora Monterrey participó el regiomontano universal don Alfonso Reyes, el hombre que escribió que en Monterrey podían realizarse las bodas entre Mercurio y Minerva, entre la industria y la cultura. En su discurso, Reyes dijo que la Compañía de Fierro y Acero de Monterrey ha levantado en el mundo el nombre de la patria chica y de la patria grande y ha derramado profusamente el trabajo de bienestar, bendición de los pueblos. La historia de Fundidora de Monterrey tuvo páginas muy dolorosas, y de las más dolorosas son las que tuvieron que ver con accidentes de trabajo, muchos de ellos mortales, como veremos al regresar. Desde sus primeros años, Fundidora Monterrey adoptó programas para la prevención de accidentes, pero fue a partir de 1930 cuando creó un moderno plan para evitar los accidentes de trabajo. Una parte del plan consistía en constantes campañas de educación y de instrucciones precisas a los trabajadores, pues una siderúrgica está llena de peligros, desde los altísimos grados de calor en los que muchos trabajan, el riesgo de salpicaduras o derrames de acero hirviente, los gases tóxicos que tantas víctimas cobraron, o golpes mortales al manejar objetos pesados como vigas, rieles y muchos otros productos. Parte importante del programa de prevención de accidentes de trabajo fue la creación del anuario Previsión y Seguridad, creado en 1937 y editado por don Manuel L. Barragán. Previsión y Seguridad se publicó a lo largo de 33 años. Cuando había un accidente fatal, era un silbato continuo y se llenaba la calle Adolfo Prieto de gente que venía a ver si no eran sus familiares los que estaban accidentados. Uno de los más tremendos accidentes ocurridos en la historia de Fundidora Monterrey fue el 20 de noviembre de 1971. Ese día, en la plataforma de vaciado del Departamento de Aceración número 2, a las 7 de la mañana, el operador de una grúa Allianz de 375 toneladas maniobraba para conducir una olla con acero líquido hacia el centro de la nave, donde debía ser vaciada. Pero ocurrió que la grúa no se detuvo donde debía, sino que su velocidad aumentó y la olla, que contenía 275 toneladas de acero líquido hirviendo a 1590 centígrados, chocó contra la coquila, derramando una parte del acero y lanzando una terrible onda de calor expansiva, causando la muerte instantánea a 15 obreros. En lo que íbamos subiendo, sentí yo como que cayeron unas gotas en el casco. Y dije, no, pues ha de ser del agua que utilizan para enfriar las coquilas, digamos, las vaciadas de cabeza caliente que le dicen. Donde volteé así hacia arriba, era la imagen la fisonomía de una de las personas accidentadas. Lo que pasa es que era su propia grasa que estaba escurriendo. Así le dice la expresión, Dios que nos perdone, pero écheles agua también a los cadáveres, porque estaban sus miembros, sus piernas, sus miembros, parte de su tórax, estaban con llamitas de lo que se estaban consumiendo. El accidente ocurrido ese 20 de noviembre
conmovió a todo Monterrey y no ha sido olvidado. Cada año, el 20 de noviembre, familiares y amigos de los obreros que murieron en ese accidente van a Fundidora a recordarlos. Acero para construcciones de muchos tipos, rieles y ruedas para ferrocarril, fierro y acero para alimentar otras industrias mexicanas y extranjeras, salieron de los hornos altos de Fundidora Monterrey, que cada día mejoraba su tecnología y ampliaba su equipo y sus instalaciones. Pero un día se conjuraron diversos problemas que provocaron lo que nadie imaginaba: el cierre de Fundidora Monterrey. La noche del 8 de mayo de 1986, una noticia dada en la Ciudad de México sacudió a la ciudad de Monterrey. La Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, Sociedad Anónima, había sido declarada en quiebra. Nadie lo creía. Nadie se lo explicaba. Nadie quería aceptar aquel hecho. Cuando se cierra, fue para mucha gente de luto. Muchos derramaron lágrimas. Creo que a mí me está conmoviendo ahora. Llévense sus cosas porque ya no van a entrar. Llévense sus cosas porque ya no van a entrar. Aunque hace días que esos camiones entran y salen de Fundidora, nadie hace caso a los guardias porque los hornos siguen encendidos. Llévense sus cosas porque ya no van a entrar. Pero cuando los obreros se despiden, las chimeneas se ahogan de golpe. Se apaga la última flama del Alto Horno 1 y el faro del comercio dispara su primer rayo desde la macroplaza. Llévense sus cosas porque ya no van a entrar. El cielo hurta las llamas e inflama las nubes. La sólida lumbre incendia la tarde y la esparce en tinieblas. Llévense sus cosas. Durante 86 años estas chimeneas distinguieron a Monterrey hasta que Fundidora expira con su última voluta de humo. Llévenselas. Entre la gente, en compañía de otros ejecutivos de la empresa, el director general cierra las puertas y coloca el candado, porque ya no van a entrar. Dentro queda solo el personal de mantenimiento. Ya no van a entrar. Así empieza el escritor regiomontano Felipe Montes su novela El Enrabiado, publicada en abril del 2003. Se acababa una época, se acababa una fuente de trabajo para miles y miles y miles de familias, porque eran demasiados. Alcancé a oír que gente no soportó la situación y se suicidó. Mucha gente acostumbrada a tener su trabajo, a laborar, pues se enfermaban, estaban tristes. Conocí a mucha gente. Para nosotros, yo duré mucho tiempo, duré casi todo el proceso del cierre y más porque cerrábamos una empresa y cerrábamos otra y ahí estábamos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿No lo puedes? Muy difícil, Jorge, muy difícil. ¿Qué recuerdos? Triste. A mí me da mucha tristeza. Déjame decirte que de que nos salimos de ahí, yo creo que ya no volví a pisar la planta. Asunto complejo y todavía no suficientemente esclarecido para la ciudadanía. El cierre de Fundidora de Monterrey ocurrió tras un largo proceso que duró casi 20 años. Podemos decir que ese proceso se inició en 1970, cuando Fundidora sufrió en unos cuantos meses pérdidas por 127 millones de pesos a causa de un bloqueo de 131 días organizado por estudiantes en las instalaciones de Cerro de Mercado, en Durango, fuente básica de materias primas y minerales. Pero el asunto del cierre de Fundidora es más complejo, y sobre esto hablaremos al regresar. Cerro de Mercado,
habría sido adquirido por Fundidora en el año de 1920, gracias a las gestiones de don Adolfo Prieto para comprarle este cerro a sus propietarios estadounidenses. Los estudiantes de Durango planteaban que el mineral de Cerro de Mercado se quedara en Durango, pero los muchos estudios realizados demostraron que no era posible instalar una siderúrgica en este estado. A este problema se sumaron otros, pero aunque Fundidora demostró que podía salir adelante, no recibió el apoyo necesario. En un memorándum dirigido a Nacional Financiera y fechado el 21 de enero de 1971, Fundidora explica su situación y señala que hay 6 causas de su crítica situación financiera. Congelación de precios entre 1957 y 1970. Disminución paulatina de los márgenes y de las utilidades. Financiamiento del crecimiento y de las grandes inversiones, predominantemente con aumentos de capital y con endeudamiento. Y nada, prácticamente, desde 1966, con reinversiones. Necesidad de importación de coque. Las desastrosas consecuencias del bloqueo de las minas de Cerro de Mercado en Durango. Y la necesidad de abrir y formar las minas de Hércules con las consiguientes inversiones. El memorándum demuestra que con unas cuantas inversiones relativamente modestas, Fundidora puede aumentar su producción y demuestra también que la demanda nacional de acero subirá año con año. La apreciación que hacía Fundidora del creciente mercado nacional de acero era correcta, como lo demostraban, entre otros hechos, el que el gobierno federal hubiera decidido, por acuerdo presidencial del 15 de octubre de 1968, la creación de la siderúrgica Las Truchas en el estado de Michoacán, que sería inaugurada en enero de 1977 bajo el nombre de Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas. El memorándum de Fundidora dice que prácticamente todos los créditos para los programas de expansión fueron otorgados por el Export-Import Bank de Washington, que nos los concedió en condiciones de plazo y de intereses muy favorables, y que no se nos exigió ni aval del gobierno, ni ninguna institución bancaria, ni garantía hipotecaria, ni siquiera de los bienes adquiridos con los créditos que se nos concedieron. Sin embargo, Fundidora reconoce que su situación financiera es muy delicada y que requiere inmediata atención para no verse en el caso de suspender sus más urgentes inversiones y que no se perturben sus normales actividades fabriles. Visto lo anterior, el bloqueo de las minas de Cerro de Mercado cobra un peso enorme, pues como dice Fundidora en ese memorándum, es conocido el bloqueo que los estudiantes del Instituto Tecnológico de Durango hicieron en nuestras minas de Cerro de Mercado, impidiéndonos durante 131 días, entre el 19 de enero y el 28 de mayo de 1970, la salida del mineral de hierro, y son conocidas también las consecuencias en pérdidas que ello nos causó. Esa situación duró 131 días. Y cada día que se perdía era $1.000.000 que se perdía. En aquellos años fueron 131 días, 131 millones de pesos. Aunque el Exim Bank le concedió a Fundidora una prórroga de 1 año para el pago del principal de todos sus créditos, los otros problemas subsistieron y se agravaron en los años siguientes con otras causas, unas internas y otras internacionales. Los años 70, recuerda, son los años en que se evalúa el dólar. La guerra de Vietnam preocupa en Estados Unidos y viene el shock petrolero. Desacoplamiento oro, dólar, generando... todo. Está generando una alta inestabilidad. Y el mercado de monedas flotantes. Correcto. Suben las deudas. Correcto. Hay problemas en muchas economías y hay problemas en las economías latinoamericanas industrializadas, como la mexicana, la brasileña y la argentina. Dentro de ese contexto crítico, hay algunos sectores que están especialmente golpeados y la siderurgia a escala internacional es una de ellas. En 1982 ocurrió la gran crisis económica de México. En 1986 se aceleran en todos los países en desarrollo los procesos de privatización. En 1987,
Muchos bancos estadounidenses quebraron y en octubre de ese año hubo una gran caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, afectando gravemente a la industria estadounidense y a la economía en general. Sin embargo, pese a sus problemas, Fundidora Monterrey siguió adelante en sus planes de modernización y expansión. En 1972 se aprobó la tercera fase de ese plan, cuya meta era producir 1.500.000 toneladas de acero anuales y producir sobre todo aceros planos, e iniciar la producción de acero al oxígeno con un moderno horno eléctrico para aceración mediante oxígeno, conocido como BOF, Basic Oxygen Furnace. En 1972, Fundidora recibió una inversión de la Nippon Steel Company a cambio de acciones, con las que obtuvo ventajas tecnológicas, y en 1975 obtuvo un importante crédito de $200 millones y su producción y diversificación de productos siguió creciendo. En 1978 surgió un movimiento de vecinos del rumbo de Fundidora que protestaban contra la contaminación que causaba el polvo rojizo del mineral que despedía Fundidora. Encabezado por Juan José Flores, propietario de una botica ubicada frente a Fundidora, el movimiento hacía frecuentes manifestaciones, como la de los pasteles hechos con polvo de mineral. Una de sus consignas decía: alguien tiene que pagar los avances del desarrollo tecnológico. Se sabe que una de las razones para instalar el horno eléctrico de aceración, conocido como BOF, fue el evitar un poco la contaminación. Ya no iba a haber tanta contaminación porque ya iba a ser el horno, una tapa, una lanza de oxígeno que se inyectaba, cocía el acero y entonces ya no iba a haber tanta contaminación y era un proyecto de vanguardia, eran equipos de vanguardia. Cuando cargaron el horno con los pellets, con las bolas de acero, taparon y entraron la lanza para inyectar el oxígeno y salen todas aquellas reverberaciones como si fuera una luz de bengala de Navidad. Sentías una emoción ingrata, hermosa, hermosa. Los 70s fueron años de muchas tensiones políticas en México. En 1973, Monterrey se cimbró con el asesinato de don Eugenio Garzazada, el almirante de la flota industrial regiomontana de gran calado. Al regresar, los últimos días de Fundidora Monterrey. A lo largo de los años 70, el gobierno federal le hizo a Fundidora varios préstamos a través de Nacional Financiera, pero a cambio de acciones. En agosto de 1977 se jubiló el presidente de Fundidora, don Carlos Prieto Fernández, lo que se interpretó como un primer paso para entregar la compañía al gobierno federal. Ese mismo año de 1978, Fundidora quedó bajo la dirección de la paraestatal Sidermex y en 1979 pasó a formar parte de ella. El destino de Fundidora Monterrey estaba sellado. En noviembre de 1981 se clausuró la operación del molino Lewis y la del molino de 26 pulgadas. Unos días después, el 9 de diciembre de 1981, se clausuró la operación de embarques y al día siguiente se cerró parcialmente la operación de materias primas, con lo que se redujo la producción, y el 6 de agosto de 1982 se cerró totalmente el departamento de nueva aceración. Y claro, además la empresa había pasado a ser estatal. Y el Estado ya no podía mantener empresas deficitarias. Si tú recuerdas, 1986 es el momento en que se aceleran los procesos de apertura comercial, privatización, está Miguel de la Madrid de presidente, y se acaba de incorporar México al GATT. Entonces,
no es un ambiente favorable para una industria que había estado protegida. Es un momento de apertura, la crisis de la deuda externa, el Estado está quebrado. En 1982 el Estado mexicano estaba en quiebra, no puede sostener este tipo de cosas. Todo eso se junta. El sindicato, muchos le han achacado este cierre al sí, sindicalismo. Es probable, yo creo que es un factor más. Está exagerado la importancia del sindicato, porque era un sindicato combativo, no estaba sometido a la empresa, el sindicato tenía su propia dinámica y probablemente la rigidez de los reglamentos sindicales haya sido un factor más que ha contribuido a eso. Pero yo lo situaría como un factor más, no como el factor. En el libro Tierra, Fuego, Aire, Agua, publicado por el gobierno de Nuevo León, en el año 2000 se dice: el 8 de mayo de 1986, en la Ciudad de México, se declaró y constituyó en estado de quiebra a la empresa fundidora Monterrey, Sociedad Anónima. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, ya no se permitió la entrada al turno vespertino de obreros. Se habían cerrado para siempre las puertas de la fundidora como siderúrgica. Sus hornos altos fueron apagados poco tiempo después. El cierre de Fundidora Monterrey fue un golpe tremendo para toda la ciudad de Monterrey y un golpe demoledor para todos los que trabajaban en ella. Monterrey ya no era la ciudad de los dos crepúsculos, como la llamó don Alfonso Reyes. Tras la decisión del gobierno federal de cerrar la fundidora, el gobierno de Nuevo León tuvo que enfrentar una situación muy delicada. ¿Cómo viviste ese momento cuando se anuncia el cierre de fundidora? Bueno, fue una noticia que nos entristeció a todos. Yo recuerdo haber estado con el gobernador Jorge Treviño, quien expresó que había sido ese el momento más duro, más triste de su administración. Fue uno de los días más tristes de mi gobierno. Uno de los días más tristes. De mi gobierno, porque pues era pues en primer lugar afectar a miles de trabajadores y familias directamente empleados en fundidora y en aceros planos, y a miles también de trabajadores de las empresas satélites de fundidora. Es conmovedor, es un tema muy difícil de asimilar por parte de quien ha dado toda una vida, ¿verdad?, en su trabajo. Una compañía que tiene 100 años o casi va a desaparecer. ¿Cómo va a desaparecer el símbolo, la primera acería de la América Latina, etcétera, etcétera? Y bueno, pues poco a poco se tuvo que asimilar, como cualquier otro dolor, la realidad. El sindicato se portó muy a la altura de las circunstancias. Me tocó dialogar con los líderes de los trabajadores, conversar con ellos y encabezar algunas de sus legítimas reivindicaciones, que finalmente fueron todas cumplidas, fueron todas colmadas, porque hubo un interés especial del gobernador y también del presidente de la República de respetar plenamente sus derechos. Logramos dos acuerdos. Uno, que las indemnizaciones de los trabajadores se llevaran a cabo conforme a la Ley Federal de Trabajo. Y no a la ley de quiebras. Y no a la ley de quiebras. Entonces se les iba a pagar pues una indemnización de 3 meses por año, 3 meses más 10 días por año elaborados, en lugar de la indemnización que preveía la ley de quiebras, que era pues, un mes de indemnización.
Por parte nuestra, en CAINTA, pues teníamos cerca de 600 proveedores industriales, pues que también se angustiaron porque tenían grandes inversiones que hacían con la antigua fundidora, y a su vez estas empresas pues empleaban un gran número también de trabajadores. Se logró que a los proveedores se les pagara el 60% de sus adeudos, cosa que era fuera de lo común. No se siguió la ley de quiebras, porque si se hubiera seguido en ese entonces la ley de quiebras, pues prácticamente los proveedores hubieran quebrado porque no les hubieran pagado. Fue un golpe enorme que trajo divorcios, alcoholismo, suicidios entre los compañeros, entre las familias, el rompimiento de familias, rompimiento de espíritus, pero el espíritu humano, el fuerte, sigue viviendo y florece. Y aquí estamos. Durante casi 2 años, Fundidora Monterrey permaneció cerrada. El 3 de marzo de 1988, el gobierno federal decretó la expropiación de la Fundidora Monterrey. Declaró de utilidad pública la preservación y el mejoramiento de los terrenos que ocupaba la cerera, y el 18 de abril de ese año se lo entregó en propiedad al Estado de Nuevo León. Pero ¿cómo se dieron estos hechos? Le planteé al gobernador la necesidad de luchar por ese espacio, de salir a las calles, de reivindicarlo, ya que había la intención del organismo liquidador de pasar ese patrimonio a los activos que pudieran abonar a un pasivo muy enorme que había. ¿Se iba a privatizar? Se iba a privatizar. Decidimos salir a la calle a dar la lucha. Con el apoyo del gobernador. Salimos a las calles, repartimos volantes, señalando la fundidora es patrimonio ecológico y cultural de los nuevoleoneses, luchemos por él. Hicimos algunas publicaciones en la prensa, algunos desplegados dirigidos al presidente de la República y al entonces secretario de Desarrollo Urbano. ¿No implicaba un riesgo político para ti, para Jorge Estaba Perellón? convenido con el gobernador de que si había un sentimiento mayor del Ejecutivo Federal, pues nos iban a dar un coscorrón a nosotros y no íbamos a arriesgar la buena relación que existía con la Federación. Y había muchos intereses mercantiles de por medio, que iban a ser unos complejos habitacionales y casas y bueno, pues insisto, gracias a la generosidad del presidente de la Madrid y a su sensibilidad social. ¿Qué vale más hacer casas aquí o tener un gran parque? 114 hectáreas. Hubo una persona que hay que reconocerlo, con el paso de los años nos ayudó en esta reivindicación, y él fue Manuel Camacho. Él vio con simpatía el proyecto, nos apoyó con el presidente Miguel de la Madrid. Y entonces pues, conseguimos que se hiciera un decreto expropiatorio de los terrenos de fundidora y se afectara a un fideicomiso que formamos nosotros con la finalidad de destinarlo a un parque, de acuerdo con un gran proyecto que se hizo. Empezaron a transformarse algunos de los edificios viejos de fundidora en centros culturales. Desde entonces, la fundidora empezó a representar una alternativa de grandes eventos locales y nacionales. Y bueno, lo que se recupera dentro de lo triste, que es al menos un parque recreativo y cultural de primer orden para la comunidad del Estado. Una de las tareas más arduas ha sido la de recuperar el suelo de fundidora, que estaba invadido por polvo mineral y desechos de hierro. Hubo que sacar una cantidad de escoria y de hierro que estaba regado en los patios y en todas partes.
limpiar ecológicamente, porque inclusive había algunas zonas que estaban dañadas ecológicamente por los procesos industriales y cuánta cosa. Entonces se limpió todo eso. Sobre las 114 hectáreas que tiene la superficie del Parque Fundidora, hay espacios verdes, recreativos, culturales, deportivos, de fomento económico, el Centro de las Artes, que incluye la Cineteca, la Fototeca Nuevo León y la Pinacoteca Nuevo León, las oficinas generales y el archivo histórico, la Arena Monterrey y el Centro Internacional de Negocios Monterrey, Cintermex. Y en la conceptualización de los parques urbanos modernos, es que están retomando el papel que tenían las antiguas plazas de los pueblitos, donde la gente se juntaba. Es un centro de reunión donde la gente se une y se reúne, y entonces se fortalecen los lazos que hacen grandes a los pueblos. Cuando la gente se une, cuando la gente se comunica, cuando la gente se da la mano unos a los otros. ¿Qué le da hoy el parque a la gente de Nuevo León? Le da un espacio hermosísimo, ordenado, limpio, seguro, en donde pueda pasear, en donde pueda disfrutar con toda la familia una tarde en un ambiente de calma. Y por otro lado, se han ido creando cada año más temas dentro del parque, lugares en donde se llevan a cabo eventos, lugares en donde se aprende, lugares en donde se puede ver muy buen cine, lugares en donde se pueden ver documentos históricos sobre Monterrey. Aquí en el archivo tenemos la historia de la fundidora, pero también la historia de Monterrey y sobre todo la fototeca, que es muy completa. Encontramos a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a la gente que trabajó en la fundidora, las experiencias de muchos años, de muchas vivencias de la gente de Nuevo León. El archivo histórico de la fundidora de Monterrey. Ahora solo nos queda su historia, los recuerdos y un museo. Pero la historia y los museos no son para ir al pasado y quedarse en él, sino para plantearse el futuro y planearlo, aprendiendo de lo que hicieron nuestros antepasados, de cómo y para qué lo hicieron. ¿Cómo tendrán que ver la historia de Fundidora las nuevas generaciones? Pues buscando un equivalente actual. Por ejemplo, un proyecto de participación en la industria aeroespacial. ¿Suena utópico? En su tiempo, hace un siglo, a muchos les debió parecer utópico el proyecto de Fundidora Monterrey, pero se hizo. No olvidemos eso y pensemos que el futuro de Monterrey tiene que estar a la altura de las estrellas y que su mira y su nombre tienen que estar en lo más alto, tan alto como las estrellas.